conflicto humano de las partes. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Juan Carlos Perea Criollo. Su hoja de vida: profesor de Derecho Penal en la Universidad Internacional del Ecuador, investigador permanente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas, director académico del Colegio de Abogados de Santo Domingo de los Áchilas, abogado en libre ejercicio del Consorcio García Falconi y Asociados. Ha escrito varios artículos de derecho penal, tales como la acumulación de penas en el Ecuador, concurso real e ideal de delitos en el Ecuador. Es conferencista en varios seminarios nacionales e internacionales de derecho penal. Con ustedes le dejamos al doctor Juan Carlos Perea Criollo. Bueno, en primer lugar, agradeciendo a la Federación de Empleados de la Fiscalía por esta invitación a esta conferencia. Nosotros en el instituto donde estamos trabajando, estamos investigando esta nueva tendencia del derecho penal como la tercera vía respecto para la resolución de conflictos. Es un tema muy amplio, muy extenso. Es salir de los paradigmas clásicos del derecho penal, por la cual nosotros a los organizadores les hemos pedido que nos ayuden con un tema específico y creo un poco falta de coordinación, no tenemos un tema netamente específico. Esta mañana estuve hablando con el organizador y les dije que podíamos adelantar algo de lo que se está trabajando, unas pequeñas posturas, unas pequeñas críticas respecto a la mediación y si podíamos hablar respecto de algo que en realidad se lo maneja también, que es sobre lo nuevo que está pasando en el Código respecto a la pena. Aceptaron y me comprometo para en una siguiente participación respecto a este tema poderles ampliar toda la teoría que se está creando en el Ecuador respecto con las normas jurídicas que están vigentes en el Ecuador. Para andar un poco el tema del seminario, hay que tener en cuenta que el derecho penal, desde sus inicios, ha tenido una doble vía. Esta doble vía es la solución de conflicto mediante la pena privativa de libertad o las medidas de seguridad postdelictuales. Tema que en la actualidad está un poco en controversia respecto de que la pena no cumple su finalidad. Esto lo dice Roxin, lo dice Milpuch, un poco acierto, concuerdo con ellos en bastantes temas, pero hay que tener en cuenta que en el Ecuador no es posible la mediación o la conciliación en conflictos penales. ¿Por qué? Primero, es verdad que se crean nuevos procedimientos tratando de darle una finalidad para tener un proceso un poco más breve, tener una conciliación y una reparación respecto de la víctima, pero no puede ser posible porque este tipo de procedimientos contravienen con varias normas constitucionales, convencionales y normas del mismo Código Penal actual y del Código Orgánico Integral Penal. La única solución para poder crear una tercera vía en el derecho penal, en el ordenamiento jurídico vigente y que estará en vigor a partir del 9 de agosto, si la memoria no me es infiel, es creando otro tipo de jurisdicción. Esto lo está haciendo Alemania, ya ha creado su ley de mediación y conciliación penal, lo está haciendo España como proyecto y también lo está haciendo Perú. ¿Por qué no es posible tratar de conciliar y mediar un conflicto social? Tratar de restaurar esta paz que fue quebrantada, en este caso por el acusado o el sentenciado en algún momento. No es posible en primer lugar porque generando derechos como igualdad de armas y uno de los principales principios de un Estado social de derecho y más aún en un Estado constitucional de derechos y justicia como la prohibición de autoincriminación o nemo tenetur. Lo que hay que hacer es tratar de buscar una reforma al Código Orgánico Integral Penal o tratar de crear una ley
que solucione, que se cree la tercera vía del derecho penal. Una tercera vía que no tiene nada que ver con la reparación a la cual estamos acostumbrados hoy en día, que es netamente civil. Es una reparación donde se determina y donde se debe cumplir el principio de igualdad material e igualdad formal. Una reparación que no solo tiene que ser en términos económicos, sino más aún en cosas no materiales. Por ejemplo, una ayuda comunitaria o tratar de hacerle cómo se está jugando en el Ecuador, cuál es el ordenamiento jurídico que tenemos vigente, determinando que no se puede conciliar o mediar temas penales. Nosotros tenemos que aproximar todo con el principio de mínima intervención penal a la creación de una ley o a la reforma del Código Orgánico Integral Penal para tener esta tercera vía como una solución y una sustitución de la pena o de las medidas de seguridad. Tiene que ser totalmente autónoma y no tiene que depender de la privación de la libertad, en este caso del victimario, o de una medida de seguridad postdelictual para el victimario. Tiene que ser totalmente autónoma y tiene que ser fijada por un juez conciliador, que debe tener conocimientos de derecho penal, pero sobre todo conocimientos de derecho constitucional, para no quebrantar los principales ítems o principales motivos de la creación de este Estado que tenemos hoy en día. Como por ejemplo la igualdad formal y material. Ya lo decía Silva Sánchez, Mirpuch e inclusive Roxin, tienen artículos de 30 a 40 páginas desde el 2005 en adelante, si mal no recuerdo, donde ellos crean otro tipo de jurisdicción. Es por eso que se da el nombre como la tercera vía del derecho penal. ¿Todo por qué? Porque si ustedes leen la Constitución, creo que es el artículo 201 o 202, creo que la memoria me es infiel un poco, y la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cuál es la teoría de la pena que tenemos vigente? Tenemos la teoría de la pena de la prevención especial positiva. ¿Qué es la teoría de la pena de la prevención especial positiva? Es una pena que recaiga específicamente en el victimario, en este caso el procesado, el acusado, y donde a esta persona se le da la oportunidad para que se reinserte a la sociedad, reeducándose, rehabilitándose y un sinnúmero de retos. Lo único que nos ha demostrado la historia, y no solo en Ecuador, sino en América Latina y más en Europa, es que la pena cumple todos y ninguno de los efectos a la vez. No se puede rehabilitar a una persona. Y más aún, no se puede hablar en este ordenamiento jurídico de conciliación penal, porque se está tratando de realizar algo antagónico respecto al ordenamiento jurídico actual. Las personas que han revisado el Código Orgánico Integral Penal tendrán en cuenta que hoy en día existe ya la acumulación de penas. Claro, va a ser vigente a partir del 9 de agosto. Pero si se piensa por un lado en acumular la pena respecto del acusado, procesado y sentenciado en algún tiempo, ¿cómo se puede pensar en un derecho penal de mínima intervención donde la tercera vía lo es? La tercera vía del derecho penal lo viabiliza. Es por eso que se cree que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal y aparte crear una ley conciliadora y mediadora. Esto de la tercera vía del derecho penal nace exclusivamente porque ya se han cambiado los paradigmas de comienzos del siglo XX, donde la finalidad de la pena era rehabilitar al delincuente, rehabilitar al acusado, rehabilitar al sentenciado. Hoy en día ya no se habla de esta teoría de la pena. Hoy en día el COI tiene un sinnúmero de dicotomías, habla inclusive de la prevención general positiva. Ya no la pena como una solución respecto del delincuente, sino como una solución respecto de la víctima y el victimario. Es verdad, eso lo dice el Código Orgánico, la Constitución no lo dice, la Convención Americana tampoco lo dice, pero la tercera vía va en solución a este conflicto. Una solución que no solo debe ser
utilizado el derecho penal para que todo el poder punitivo recaiga sobre esta persona que quebranta la paz social, sino que a su vez de darle la lección a este acusado y sentenciado también para tratar de resarcir el daño de la víctima. Es por eso que se crea la tercera vía del derecho penal. Desde mi punto de vista tengo muchos comentarios y no la cojo, pero es posible. Es posible porque dentro de la propia Constitución de la República determinamos un principio general que es con el cual los fiscales deben actuar, que es el principio de mínima intervención penal. Este principio de mínima intervención penal, hablando dogmáticamente, un poco académicamente, conlleva dos principios. ¿Cuáles son estos dos principios? El principio de subsidiariedad y el principio de fragmentariedad. ¿Qué explica el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad determina que el derecho penal es subsidiario de todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando hemos agotado todas las otras vías, todas las otras ramas del derecho, se activará el derecho penal para tratar de solucionar esta paz social, este conflicto de la paz social. Y una vez que determinemos cuáles son los bienes jurídicos penalmente protegidos, para ejemplificar, enuncio unos dos: la vida, la integridad personal y la libertad sexual. Cuando se determinen estos bienes jurídicos penalmente protegidos y se vulnera a estos bienes jurídicos penalmente protegidos, se activa el derecho penal, a razón de ser subsidiario de todo el ordenamiento jurídico. Y al momento de activarse el derecho penal, ahí es donde viene la tercera vía del derecho penal. ¿Por qué? Ustedes saben que dentro del estudio del derecho penal se toman en cuenta las infracciones, y que las infracciones se las clasifica en dos de manera clásica, que son las contravenciones y los delitos. Alemania, muy crítico en esto, determina que cómo se deben castigar las contravenciones debe ser con cualquier pena, pero menos privativa de libertad. Puede ser pecuniaria, inclusive medidas de seguridad postdelictuales o resarcimiento de daño, pero no debe existir una pena privativa de libertad. Hoy en día en el COI vemos cómo se maximiza el jus puniendi. Tanto es así que es una contravención el encender una fogata en un bosque sin permiso de la autoridad competente. Creo que aquí habemos unas 40 personas, 30 personas, y al menos unas 10 no sabíamos de este tipo de contravenciones. Y se pena con una pena privativa de libertad de 15 días a 30, de 15 a 30 días. Aquí es donde se debe fragmentar los bienes jurídicos, determinar qué bienes jurídicos son susceptibles de aplicación de una pena privativa de libertad y qué bienes jurídicos no son susceptibles de aplicación de una pena privativa de libertad. ¿Todo por qué? E inclusive para tratar de quitar un poco el trabajo y no gastar todo el recurso económico y el recurso y el aparataje gubernamental respecto de seguir delitos de bagatela. Este es un punto muy importante, porque para tratar de viabilizar la tercera vía del derecho penal, al momento de crear una ley o al momento de crear un reglamento o una normativa que regule este tipo de soluciones de conflictos, debemos tener en cuenta los bienes jurídicos por los cuales vamos a tratar de aplicar la tercera vía del derecho penal. No se puede aplicar sobre todos los bienes jurídicos. Decía Rossini, decía Mirpuy, que solo son susceptibles de los bienes jurídicos que sean restituibles y que no sean aniquilados de manera totalitaria. No los dice específicamente los bienes jurídicos de propiedad, porque hay ciertos tipos penales que protegen la propiedad que deben ser sancionados con pena privativa de libertad. Es un esquema un poco más técnico para determinar no solo el bien jurídico, sino inclusive los elementos fácticos, en donde se deben analizar todos los elementos que
que configuran el tipo penal objetivo. Entre ellos se debe analizar no solo el sujeto pasivo, sino el sujeto activo, la conducta enmarcada en el verbo rector, los elementos normativos y los elementos valorativos, haciendo un estudio y un análisis específico de cada tipo penal. Por ejemplo, ellos determinan que la tercera vía, donde debe solucionarse y donde debe aplicarse de manera general, son en los delitos económicos. Porque en los delitos económicos las víctimas son quienes sienten en realidad el problema. Pongamos un ejemplo. Imagínense en el caso Finanbanco. Aquí estamos todos nosotros, somos víctimas de este peculado bancario. A nosotros nos interesa que la persona culpable de esa infracción tenga 20, 30, 50, 100 años, que es la